Muy bien. Buenas tardes y buenas tardes o buenas noches o bueno, que como nos veis desde distintos lugares del mundo, pues os saludo. Es un placer de nuevo para mí encontrarme en este espacio y hoy quiero dar la bienvenida a José Luis Hernán Sáiz. José Luis es un ciudadano del mundo, aunque es español, pero él se define muchas veces así. Y para mí es un tejedor de redes, tanto humanas, porque bueno, él siempre está ayudando e impulsando a los centros que tenemos tanto en España como en el resto del mundo. Está pues a veces en Málaga, otras en Tenerife, otras nos está ayudando en Madrid, incluso también en la península pues va a Portugal y luego a nivel internacional se mueve mucho también. Así que tejedor de redes humanas y tejedor de redes también a nivel de conocimientos. Él lo que hace es pues, un compendio de toda esta sabiduría que él ha acumulado a lo largo del tiempo. Pues como yo os escribí en el WhatsApp, ha estudiado a los celtas, ha estudiado los templarios, de los celtas a los betones principalmente, que tenemos aquí una representación en San Martín de las Iglesias, pero es un estudioso de la astrología, por supuesto la alimentación vegetariana pues él ya forma parte de su vida y lo que él hace al tejer estas redes es no solo busca esa tesis, es decir, se impregna de ese conocimiento y también del contrario, porque de alguna manera hay que poner en contraste, sino que busca pues la síntesis y consigue la matesis. Yo he estado en muchos de sus talleres y he visto cómo de verdad ha unido todo y le ha dado el sentido mucho más amplio que tiene, ¿no? Realmente ha unido todos los conocimientos cuando lo explica. Entonces a mí eso es una característica que me gusta mucho. Como digo, es un maestro, además para mí también es un amigo y algo que él me ha enseñado es la confianza en la vida. Porque a veces nosotros queremos que las cosas sucedan, bueno, pues en un momento dado, o se pone mucho esfuerzo y estamos esperando que ya se logren esos frutos. Y siempre él me ha dicho, bueno, esto es como el bambú, que lo siembran y hasta 7 años después, pues no crece, ¿no? Entonces hay que estar ahí confiando en que esa planta va a dar su fruto, igual que la vida nos va a dar aquello que necesitamos en el momento adecuado, ni antes ni después. Entonces simplemente es estar ahí con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, disfrutando realmente de este camino. Y hoy nos ofrece la oportunidad de disfrutar, de compartir todos juntos un tema muy bonito que es el de la creatividad. Algo que también él sabe muy bien cómo llevar en su vida, en el día a día. Así que un placer, bienvenido, José Luis, y te dejamos este espacio para compartir y para disfrutar de aquello que tienes. Gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Conforme estabas hablando, me estaba acordando de mi abuela que tejía y hacía calceta en los inviernos, arreglando los calcetines, y tejía con la tijera también. Acordaros que tenemos que tener una tijera. Pues bueno, hoy lo que vamos a hacer es tejer también. O sea, hay una palabra que es del sánscrito y que dice tantra, y que quiere decir precisamente trama, tejido, urdimbre. Entonces vamos a tratar de tejer distintos hilos para sacar un tapiz precioso, ¿no? Y que pueda eso servirnos pues para nuestra vida cotidiana. Si conseguimos eso, ya es algo muy bueno. Muy bien, pues vamos a comenzar después de esta pequeña introducción. Muy bien. Pues ahí tenemos el logotipo que solemos utilizar dentro de nuestra asociación, la Red Cultural por la Fraternidad Humana, que simplificando le llamamos Red GFU. Una red también de tejidos, de hacer
conexiones. Conexiones externas con otras personas, con otros países, con otras culturas y conexiones internas con nosotros mismos. Hoy vamos a desarrollar esas conexiones internas a través de nuestra escuela de voluntariado de la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Esta escuela, pues que es un inicio, un principio que estamos llevando a cabo y que esperamos nos podamos unir muchas más personas para cada quien aportar ese nodo de esa gran red. Esto es lo que vamos a abordar el día de hoy en relación a la creatividad. Hacer de lo cotidiano algo excepcional y de lo excepcional algo cotidiano. O sea, como dicen las antiguas tradiciones, vivir el momento presente. Vamos a ver algo sobre las limitaciones que nos impiden llegar a eso. La mente, cómo se mueve, cómo se puede hacer más creativa, los métodos que podemos utilizar para ser más creativos. Vamos a hacer un pequeño repaso también de la creatividad de nuestros antepasados, de la de hoy y cómo proyectarla hacia el futuro. Y en definitiva hacer un ser humano creativo, y luego haremos también prácticas para desarrollar la creatividad en la medida de lo posible. Primero, me gustaría recordar a mis dos compañeros anteriores, bueno, tres, porque hablo de Antonio y Amparo y a veces los considero como uno. Son amigos, Antonio y Amparo, y también Paco de Granada, amigos que llevamos ya más de 40 años en esta misma intención de crear redes. Son amigos de tanto tiempo y fíjate que nunca nos hemos peleado después de tanto tiempo. A lo mejor dentro de poco lo hacemos, pero de momento no, es raro eso, entre amigos, ¿no? Pero bueno. Bien, pues ellos nos dieron una semblanza del maestre de la Ferrier, que es el fundador de esta asociación, y Paco lo hizo, y luego Antonio y Amparo nos mostraron pues cómo podemos hacer trabajos más de grupo. El día de hoy lo vamos a enfocar más a el desarrollo personal. Si los días anteriores fue a nivel de grupo, de trabajo en equipo, hoy el trabajo más hacia adentro. Y para comenzar, pues vamos a distinguir con un saludo que de hecho pues ya nos va a servir para tenerlo de base o fundamento de todo lo que vamos a ver después. Ese saludo es de origen hindú y se llama Garuda Mudra. Garuda quiere decir águila y mudra es como sellar, hacer un sello, hacer una intención, ¿no? Entonces es juntar los dedos pulgares y poner la mano izquierda en el corazón, la derecha sobre la izquierda, como veis en la imagen, luego juntar, girando, haciendo este juego entre los dedos pulgares como un eje, girando las dos palmas de las manos, unirlas y luego abrir hacia afuera. Ese es el gesto. Entonces, en este gesto va implícito un saludo y todo saludo tiene una intención. Esa intención la podemos ver en dos sentidos. Es un saludo que primero nos deja una sensación. Las sensaciones son de tres tipos. Son las sensaciones que recibimos a través de la vista, las sensaciones que recibimos a través del tacto y las sensaciones que nos vienen a través del oído. Entonces, la sensación táctil es el mudra en sí, o sea, es las palmas de las manos sintiendo el corazón. O sea, la sensación que nos provoca es un sentir. Entonces, sentimos el corazón, lo estáis sintiendo, su latido siempre está ahí, pero pocas veces le damos esta atención que le estamos dando ahora. Siente tu corazón. Ahora, siente como las dos palmas de las manos que están separadas se unen, haciendo una especie de triángulo. La mano izquierda y la mano derecha, al juntarse, generan una tercera posibilidad. Y el corazón también lo estamos sintiendo tres latidos. El latido propio del corazón, podéis poner los pulgares sobre el corazón, sentirlo.
Podéis sentir el pulso sobre la mano izquierda, sentirlo, y el pulso sobre la mano derecha. Siéntelo. Entonces, este es el gran misterio de la Trinidad. O sea, 3 pulsos en uno. El del corazón, el de la mano izquierda y el de la mano derecha son 3 pulsos y sin embargo es un mismo pulso. Resuelto el problema teológico de nuestros antepasados. 3 en 1, como los lubricantes estos modernos que tenemos ahora para las cerraduras. 3 en 1. Y luego abrimos las manos y sentimos las palmas de las manos en vacío, al aire. Bueno, ahí tenemos la sensación táctil, la sensación visual, que es la imagen que estamos proyectando a través del saludo, y luego la sensación que en los yogis le llaman mantras, o sea, el sonido que sería namaste, que quiere decir, desde mi corazón me uno para saludarte a ti. Aunque no nos veamos, lo imaginamos. Me uno para saludarte a ti. Con 2, ahora ya pasamos más de la sensación, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos, y nos centramos en el estado. Aquí es el paso fundamental, o sea, pasar de las sensaciones, de la vista, lo que viene a través de la vista, el oído y el tacto, pasar de las sensaciones y traspasar esas sensaciones a un estado. Y el estado que tratamos de implementar es amor, al tocar el 4º chakra, el corazón, amor, que une y nos hace libres. El águila levanta el vuelo. Amor que une y libera. El amor y la libertad, que es las máximas aspiraciones de un ser humano. Y la creatividad es esa herramienta que nos permite alcanzar esos 2 estados, ya no sensaciones, un estado de amor y un estado de sentir la libertad o de experimentar, más que sentir, experimentar. Un estado es experimentar, no es sentir. Experimentar el amor y también la libertad. Ese es el propósito. Bien, para eso tenemos que transitar siempre nuevos caminos. Y el riesgo de transitar nuevos caminos, casi siempre sucede, cuando vas con un coche por una ciudad nueva, lo más probable es que te vayas a perder, incluso con el tontón ese que llevamos ahí, ¿no? Que es muy listo, pero a veces como no lo sabemos manejar, pues le llamamos tontón. Entonces, siempre que uno se pierde, se siente estúpido, se siente torpe y se siente mal, ¿no? Porque uno quiere hacer todas las cosas perfectas en el primer intento. Pero el perderse precisamente es una de las cosas que en los seres humanos nos ha hecho descubrir siempre nuevos derroteros. Y descubrirnos también por dentro. ¿Qué sensación o qué estado me provoca cuando estoy perdido, ya no solo en la ciudad, perdido en la vida? Que todos, más o menos, hemos pasado por momentos similares. Sentirnos perdidos en la vida. Pero precisamente en esa pérdida es que perdemos también el miedo. Tenemos la oportunidad de perder no tantas cosas, sino perder lo más fundamental. Perder el miedo a perderse. Perder el miedo a perderse, ¿no? Que hay en copla casi. Bien, pues la primera propuesta que voy a hacer para que transitemos esos nuevos caminos, os dije que trajerais una hojita de papel. Os muestro ahí algo que aparentemente parece una imagen imposible, que la tengo yo también aquí, no sé si me la veis. Entonces, es una hojita de papel donde, dándole vueltas, pues bueno, alguno a lo mejor ya lo sabéis porque esto es algo también conocido, no me lo he inventado yo. Entonces, la idea es que esto lo tengamos como tarea. Si podéis usar 2 sentidos al mismo tiempo, o sea, estar escuchando y viendo lo que yo digo, y al mismo tiempo ir haciendo este trabajo de manualidad con la tijera, y lo resolvéis a lo largo de
el taller que estamos haciendo, pues tendréis un fin de semana gratuito en el ASA. No lo puedo hacer yo eso. Pero bueno, bien, pues premio, de algún modo. Bien, pues vamos para allá. Creatividad. Esa palabra, a mí me gusta descomponer, meterles también tijera a las palabras. Métele tijera a la palabra. Crea, del verbo crear, ti, de tú, y vida, vida o de vida. Crea tu vida. O sea, la creatividad no se trata tanto, también verdad, de hacer cosas extraordinarias a nivel de ingeniería, de genética o todo ese tipo de cosas tan fantásticas que la ciencia nos brinda en la actualidad. Todas esas cosas las podemos hacer, pero si no somos capaces de crearnos o más bien recrearnos por dentro, pues no tienen ningún sentido, porque la felicidad no estriba en crear un estado de, pues de holgazanería, podríamos decir, ¿no? De crear mandos a distancia, de crear cosas que nos facilitan aparentemente la vida, pero que al mismo tiempo nos hacen cómodos, ¿no? Entonces, la creatividad real es la que vamos a abordar, es cuando somos capaces de crear nuestra propia vida, o sea, ser nosotros mismos, no ser una copia de otras personas, ¿no? Y dentro de esa creatividad hay una creatividad más profunda. Para eso no te pierdas ni un solo detalle. O sea, en la vida vamos a tratar de estar siempre pendientes de lo que está sucediendo. Las personas que se aburren es porque están distraídas. Si tú estás atento, no hay aburrimiento, porque la vida está constantemente enviando mensajes para que estés pues alerta, de que estés atento, pero una alerta tranquila, relajada, ¿no? Entonces no perderse ni un detalle, la vida te está hablando continuamente, ¿no? Entonces lo que vamos a decir, vamos a jugar un poquito también con las palabras, lo que vamos a decir o lo que yo voy a decir se trata de deducir, o sea, que lo que yo diga tú lo deduzcas, no te creas nada de lo que yo esté diciendo, o sea, deduce por ti mismo. ¿Y cómo vamos a deducir? A través de la duda. En algunos grupos filosóficos se habla de eso, de la duda filosófica. En el primer peldaño de iniciación en ciertas logias, lo primero que se enseña es la duda filosófica, o sea, que pongas en duda todo aquello que te han enseñado. Precisamente no puedes crear tu nueva vida si estás hecho de recortes de la vida de las personas que te rodean. Pues no puedes tener remiendos de otras personas. O sea, tienes que crear tu propio traje. Entonces, para eso, la duda de todo aquello, que ya Descartes también lo comentaba, Descartes, no sé si tiene que ver la palabra, ¿no? Descartar muchas de las cosas que nos enseñaron para poder crear algo nuevo. Ese es el principio de la creatividad. Y para eso vamos a seguir un camino. Vamos a ver cómo unimos todas las tradiciones, porque dentro de la tradición de las artes marciales, por ejemplo, pues el Judo, el Karate Do, el Judo, todas esas artes marciales, al final de la palabra Karate Do, ponen la palabra Do, y Do quiere decir camino. Entonces, el camino que vamos a seguir es el camino de la duda para deducir quién somos realmente a través de un estado profundo de creatividad. Y aquí me gusta poner esto, es el símbolo del Wu Wei, una de las artes marciales que nos ayudan a desarrollarnos creativamente y que a lo largo de este taller o de otro, el siguiente, podemos ver alguna tabla básica. Y además este otro es un símbolo de la tradición occidental, la Tao del Temple, los templarios que desarrollaron sistemas creativos fabulosos allá en la Edad Media y desarrollaron toda una sociedad a consecuencia de ser personas muy creativas, aunque tengan mala fama, ¿no? Por algunos lados, sobre todo en el mundo islámico, a veces también con razón. Bien, también vamos a unir otra cultura. Hemos unido la cultura oriental, la cultura
occidental, la cultura hebrea. La cultura hebraica también nos ha enseñado cosas interesantes. Por ejemplo, esta letra es la letra cuarta del alfabeto hebreo, que es la letra Dalet. Y Dalet quiere decir puerta. Nosotros en castellano, principalmente los mexicanos, dice ándale, ¿no? Ándale, ándalet. O sea, abre, comienza, abre una puerta, ándale. Entonces, puerta es la tradición de esa letra. Y lo que tratamos de hacer es abrir puertas. ¿Dónde? Aquí, en el interior de nuestro cerebro. Ahí son 4 Dalets. Están puestos en direcciones diferentes y se unen en el centro. Entonces, cuando en algunos rituales se dice Dalet, estamos abriendo una puerta hacia nuestro interior que nos conecta con el mundo exterior y hacemos el yoga, la unión, la trama, el tejido, el urdimbre. Entonces, esta imagen es preciosa. Entonces, os voy a encomiar a que las imágenes que vayáis viendo no están puestas por casualidad o porque sean bonitas o bellas, sino tienen todo un mensaje. Pues las imágenes nos dicen muchas cosas, nos ponen en diálogo con nosotros mismos a través de la imagen. Entonces, fijaros en esta imagen preciosa donde se ven unas raíces, un tronco y un árbol. Entonces, estamos hablando de 3 partes, nuestras raíces, el tronco y las ramas. Entonces, lo que viene del pasado, el momento presente y las ramas que se abren, el amor de nuestra madre tierra que nos une y nos libera, o sea, nos nutre a través de la energía que viene del sol y la fotosíntesis. Y también hay un lado izquierdo de la imagen y un lado derecho. El lado izquierdo es la creación, es lo que los seres humanos hemos hecho dentro de este planeta. Perdón, la creatividad, no es la creación. Esto es la creatividad, lo que nosotros con nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y nuestra observación de las ciencias, de las matemáticas, de la geometría, de la arquitectura, todas esas ciencias que son las artes liberales, hemos construido dentro de esta creación la creatividad. La creación ya está hecha. La creación es ese árbol, esas nubes, esos pájaros, ese sol. Esa creación ya estaba antes de que nosotros llegáramos aquí. Pues esas 4 cosas son interesantes de observar en el momento que queremos crear ese centro desde el cual fluye todo, desde arriba abajo y de abajo arriba, para crear un centro de identidad que estaría situado ahí en nuestra glándula pituitaria, ¿no? Bueno, pues ya con esto casi os he dicho todo, lo demás ya es pasar el tiempo, ¿no? Bueno, recrearnos en las palabras. Bien, tengamos en cuenta, ese es el símbolo del infinito, ¿verdad? Y fijaros siempre en las imágenes que os estoy poniendo, sin necesidad de que yo os haga notar, ¿no? Pero ahí están 3 luces por arriba, 3 luces por abajo y el corazón en el centro y el símbolo del infinito, ¿no? Bien, esa imagen ya habla de muchas cosas, pero no me voy a parar porque si no, no terminaríamos y tenemos muchas diapositivas por delante. Y lo que sí me interesa es que leáis detenidamente esto, porque a veces no nos lo creemos. En un universo infinito, las posibilidades también lo son. O sea, ¿cómo podría ser que siendo el universo infinito, sus posibilidades pues tuvieran cortapisas? O sea, es una contradicción filosófica. Entonces, el infinito es en todos los sentidos, ¿no? Podríamos decir que sí hay finitos, pero que esos finitos se renuevan constantemente, infinitamente. Y la unión de todos esos pequeños finitos que se renuevan constantemente es lo que crean aquello que llamamos el infinito, que está renovándose infinitamente. Un orden desconocido. Cuando desconocemos algo, como en este caso tenemos la pantalla ahí oscura, en la oscuridad pues siempre nos da temor, nos da respeto, ¿no? ¿Qué habrá ahí? Y eso lo consideramos el caos.
El caos es lo contrario del cosmos. El cosmos es el orden y el caos nosotros lo consideramos el desorden. En la creatividad el desorden tiene una función importante. Lo vamos a seguir viendo. ¿Qué es esa materia oscura? ¿Es el caos o un infinito organismo vivo? O sea, que no veamos algo no quiere decir que no exista, es que nosotros no lo vemos. Pues últimamente en ese infinito organismo vivo es lo que los astrónomos han denominado el universo oscuro o la materia oscura, o sea, aquello que no vemos. Pero esa materia oscura últimamente estos científicos que tanto nos han aportado, el positivo y el negativo, pues bueno, siempre positivo, es como usamos la ciencia, no es como la ciencia está, sino cómo la usamos los seres humanos, ¿no? Entonces, últimamente los científicos están hablando de que tendríamos que estudiar el universo no desde la física, los planetas, lo que pesan, lo que miden, las distancias, sino desde la biología. Ostras, esto ya es un paso interesante. O sea, estudiar el universo como un organismo vivo, biológico, que tiene su propio orden. Esa imagen ya es preciosa, o sea, no la estamos viendo, pero ahí está, es un toroide, es un movimiento constante que se está dando y que si no se ilumina, si está en la parte oscura, no lo vemos, pero cuando lo iluminamos, los fotones de la luz nos impactan en el ojo y decimos, ahí está, eso existe, ya no hay un caos, ya hay un orden. El orden ya estaba antes, pero no lo veíamos. Entonces, hay muchas formas que parten de ese caos o de esa parte invisible de nuestro universo. Entonces, es interesante que podamos unir el cosmos con el caos. El caos y el cosmos, que tienen una vocalización similar, es el orden del cosmos y el desorden del caos. Entonces, hay personas que, a mí esta palabra me encantó cuando la vi, dicen, lo que tendríamos que hablar cuando hablamos del universo es de la caórdica, del caos y del orden. No son separados, son una misma cosa y se nutren mutuamente. El orden se nutre del caos y cuando el orden es excesivo, entonces el caos avanza. Y en ese sístole y diástole, en ese orden cuando se crea y ese caos cuando se destruye, es que se desarrolla la conciencia a través de la observación creativa de un ser humano. De tal modo que podemos concluir que todo cuanto pueda ser pensado ha existido, existe o existirá. Si no, no lo podríamos pensar. Bueno, esto es aseverar mucho, pero cada quien que lo piense. Vamos a ver cuáles son nuestras limitaciones. Esto que hemos visto anteriormente es como una introducción. Vamos a ver cuáles son nuestras limitaciones por las cuales no llegamos a tener esa conciencia más global o unitaria. Esto no me voy a quedar mucho tiempo ahí porque me parece que nuestro amigo Paco ya habló de ello, no sé cuál de ellos, pero bueno, es muy conocido el mito de la caverna de Platón. Que no, hay una frase interesante, dice, nos enseñan a creer y luego rivalizamos sobre las creencias. Y esto es básicamente este mito de Platón. Estos personajes que están ahí esclavizados dentro de la caverna, les están enseñando a estos otros a creer en ciertas cosas y creyendo sobre las sombras que proyectan estas otras cosas que son más reales, pues debaten entre ellos. Tenemos política, tenemos religión, tenemos partidismos de todo tipo. Partidismo deportivo, partidismos, partido quiere decir dividido, partido, el par que se ha dividido, ¿no? Entonces ahí es donde andamos muchos y estos otros están deseosos de que estemos debatiendo sobre las sombras y nos mantengamos ahí esclavizados cuando estos que están esclavos
creen que ellos no lo están. Y ellos son tan esclavos como los otros porque también están dentro de la caverna, influyendo en los otros, pero también están lo mismo. Y aquí hay una representación interesante que yo la identifico con, por ejemplo, este personaje. Podría ser muy bien en la Grecia antigua un político, un militar y una sacerdotisa. O sea, cómo a través de la política, la milicia y las religiones nos proyectan sombras y debatimos y a veces peleamos e incluso nos matamos entre nosotros por las creencias individuales que tenemos sobre las sombras. Entonces, esto es maya, según dicen los hindúes, es una ilusión. Ahora, Platón nos da una solución. O sea, dice que hay que salir de la caverna. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí está el punto de la cuestión, ¿no? ¿Cómo salimos de esa caverna? Primero hay que identificarse a uno mismo si está en esas sombras. Pues todos nombres, no quiere decir que seáis vosotros, aunque coincida al azar. Juan y Ana en la noria. ¿Quién está en la noria? El burro que está dando vueltas constantemente, repitiendo siempre a lo largo del día lo mismo. Ana y Juan después del enamoramiento. Este es un cuentito también de los indígenas de América, donde dice que dos águilas se amarraron por una pata y ninguna de las dos podía volar. Y al final se peleaban entre ellas porque se acusaban mutuamente de su ausencia de libertad. Entonces, aquí hemos tenido también una enseñanza con respecto a esto, una sombra más, donde nos han dicho que somos esposos, esposados. O sea, es ese instrumento que le pone la policía a un delincuente. Lo esposan para que no se pueda mover. Entonces, tendríamos que pasar de ser esposos a ser pareja, el par y el eje. O sea, que el eje esté entre los dos. Esto que hablábamos antes, esto es el par, esto es el eje. Y liberarnos del par para hacer un eje común. Y el compañero, ser compañeros, o sea, compartir. Para al final acabar en ser cónyuges. La palabra cónyuge nos viene también del sánscrito y quiere decir cónyuges. Yug. La palabra yug, los yogis las vais a identificar rápidamente. Quiere decir unión. O sea, que seamos unidos, pero no esposados, sino libres. Bueno, eso es también los que tenéis o tenemos o queréis tener pareja, los que lo hemos tenido y hemos pasado por situaciones similares, pues a reflexionar, ¿no? Si estamos en una relación de esposos o nos libera la relación y qué cosas tenemos que cambiar. Si a veces te sientes así, pues la cosa está como para que tomemos otro rumbo. Entonces, para salir de esa caverna, Dos o tres. Platón nos presenta... Dos o tres. Ahí ¿cuántos hay? Para salir de esa caverna, Platón nos traza una línea para salir de la caverna, ¿no? Aquí ya vemos, hay algunos personajes que están saliendo y otro que ya ha salido a la luz del sol. Ya no ve sombras, ve directamente la luz del sol. Entonces, dentro de la caverna, dice, pues es el mundo sensible, ¿no? Es la imaginación y es la creencia. Y a eso le llama doxa, que son las opiniones, o sea, el estar opinando constantemente. Opino esto, opino lo otro, opino lo de más allá. Entonces, muchas tradiciones más de Oriente nos dicen, deja de opinar, recréate en el silencio, porque la opinión siempre está en el contraste con el otro, con nuestra propia mente. Y nos propone que utilicemos el pensamiento, pero de una forma no tanto racional, el pensamiento y la inteligencia. O sea, llegar al mundo inteligible, o sea, al mundo que sí podemos entender, que ya no está dentro de las sombras. Entonces, este es el mito de la caverna que nos traza esta línea, a través de la cual hay una línea divisoria de salir de ese mundo de sombras al mundo fuera de la caverna, al mundo entendible. Los griegos pues, hemos traducido nosotros dianoia y noesis,
pues pensamiento e inteligencia. En otras tradiciones vamos a ver que lo traducen de un modo que es más factible, porque pensamientos también anda dentro de la polaridad. Y la inteligencia en sí, bueno, si vamos a la raíz de esa palabra, tiene un contenido un poquito más interesante. Inteligencia viene de interligar, interrelacionar, la capacidad de unir. Vamos a la palabra trama, unir, interligar, interrelacionar diversas cosas. Eso es la noesis según Platón. Entonces, la cuestión es que acabemos por aprender a unir para salir de la caverna, para alcanzar la libertad. Siempre es la misma historia que os estoy contando. Unir, que es el amor, a través de saber interrelacionar para alcanzar la libertad. Bueno, esto sería muy largo, lo voy a sintetizar, ¿no? Hay todo un proceso, el proceso que vemos individualmente y el proceso también colectivo. Hay una evolución que es la evolución natural, que viene a través de la supervivencia individual. O sea, es el instinto de conservación por la vida, ¿no? Hay una conciencia que desarrollamos después de ese instinto de supervivencia, la conciencia de supervivencia de la especie. Para eso creamos una moral, o sea, unas reglas de conducta para no destruirnos entre nosotros mismos. Y la moral es igual para todos. No puede ser una moral distinta para cada quien, porque si no, el clan, la tribu, pues no sobreviviría. Entonces a eso le damos conciencia, la conciencia moral, lo que está bien y lo que está mal, que está basada en la moral, o sea, en el premio y el castigo, para que como niños pues nos comportemos bien y toda la comunidad pueda sobrevivir. Eso tiene su sentido también, en un momento dado. Pero hay un momento dado cuando uno va desarrollando la conciencia y esa conciencia está más ligada con la ética. Ya no es la conciencia, es la consciencia, con una S ahí. La vivencia ética. La ética ya no es colectiva, la ética es personal. Y a veces la ética personal no enlaza con la moral colectiva. Entonces, aquí es donde los grandes personajes, cuando han dado un salto cuántico en su evolución interna, se han confrontado con una moral establecida y han tenido problemas serios. E incluso les ha costado la vida cuando les han dicho, bueno, hay que dar un salto, ya esa moral está en decadencia y hay que desarrollar otro tipo de ver el mundo, o sea, a través de una ética personal. La ética personal, básicamente, todos nos han dicho, en todas las tradiciones, es no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Por lo demás, haz lo que quieras, sé libre, sin que dañes a los demás. Entonces, haz lo que te dé la gana. Únicamente ten esa condición, ¿no? Y lo que vamos a hablar el día de hoy, la creativa, la conciencia creativa o la evolución, que va en este sentido, donde podemos ir más allá de la moral e incluso de la ética, o sea, de la supervivencia individual, del instinto de conservación, de la moral y la ética, para ir más allá de estas formas y encontrar ese Dalet que veíamos al principio. Hay personas que nos han enseñado esto, como este famoso personaje, que ya era un jesuita, se llamaba Tilar de Chardin, y nos habla de un proceso, incluso así en espiral, donde vamos hacia un punto omega. Ese punto omega sería ese más allá de la forma. Y él le llamaba cristogénesis. Es como era un jesuita, pues ponía como al Cristo como el punto culmen de la evolución humana, a través de distintos factores, ¿no? Aquí está puesto en inglés, ¿no? Que sería el material, el de la vida, el de la mente, el del espíritu, y llegar a ese punto omega más allá de las formas. Es como un vasito de agua que se está llenando gota tras gota y no nos damos cuenta cómo sube el nivel, hasta que la última gota rebosa el vaso y entonces es cuando se da ese salto de ir más allá de la forma. ¿Solo lo que sentimos existe? Esa es una pregunta que ya tenéis una contestación, pero bueno, vamos a hacer un repaso de un mito, el mito de Noé, famoso mito que nos enseñaron algunos desde niño, donde dice que Noé, cuando el diluvio ya había terminado, pues Dios se sintió arrepentido
es un dios raro, ¿no? Que hace una cosa y luego se arrepiente, un dios un poco extraño. Bueno, y puso un arco iris como un pacto de alianza con los seres humanos, como diciendo, cuando veáis, llueva mucho y veáis el arco iris, pensar que no os voy a volver a castigar, ¿no? Que ya eso que hice no estuvo muy bien y ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Ese es el mito de Noé y el arco iris. Pero la pregunta es, el arco iris, según la ciencia nos enseña ahora, cuando un rayo, unos fotones de luz del sol atraviesan un cristal, atraviesan una gota de agua, se descomponen los 7 colores. Esa ley es universal, ha existido siempre. Entonces la cuestión es que el arco iris ha existido siempre. La diferencia es quizá que nos está hablando de un salto donde los seres humanos en un momento determinado veíamos en blanco y negro, como muchos otros animales, y comenzamos a ver en colores. Empezamos a ver en colores. Entonces, lo que ha cambiado no es el mundo ya está. Lo que ha cambiado es nuestra percepción. O sea, la contestación aquí es más evidente. No solo todo lo que sentimos existe. Hay muchas cosas que están ahí detrás esperando ser descubiertas, o sea, convertirnos en exploradores de la vida a nivel externo y a nivel interno. Aquí hay también un juego que hacen los niños, ¿verdad? Que es meter distintas formas geométricas en sus correspondientes formas, ¿no? Encajarlas. Eso al niño, pues didácticamente le sirve para desarrollar su sentido de la visión, del tacto, en fin. Pero eso que estamos viendo ahí, que es como un juego, nos puede servir mucho para entender qué es el enamoramiento. Enamoramiento. O sea, que cuando con una persona nos sentimos estar en un estado de éxtasis y estamos enamorados, pasa el éxtasis y ya no estamos enamorados y de todo lo que era fabuloso viene a ser un problema. ¿Por qué sucede esto? Por lo mismo del mito de Noé. Porque lo que vemos no es realmente al otro, es una proyección que estamos haciendo de lo que a nosotros nos gusta sobre la otra persona. Cuando esa proyección termina, entonces vemos la realidad tal cual es y nos decepcionamos, ¿no? Bueno, hay una cosa interesante cómo funciona la atracción, ¿no? Los polos se atraen porque son contrarios. Entonces, cuanto más contrario son los polos, la atracción es mayor. ¿Para qué? Pues para intercambiar. O sea, todo al final de cuentas en la vida buscamos algo para intercambiar con ese algo. Pero ese intercambio llega un momento que se agota. Ya el polo positivo ya no da más, el negativo tampoco, y los dos se hacen del mismo polo y entonces se repelen. Entonces ahí es donde aparece pues, la separación, el divorcio y todo eso, ¿no? Ya no hay un sentido, porque el sentido era intercambiar algo. Ahora, si hay una forma de encontrar una solución a esto, y es que cada quien se recargue por sí mismo con sus propias actividades y pueda seguir aportando al otro lo que él va adquiriendo fuera de esa relación. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, la gallina creó el huevo sale el pollo y el pollo lleva la gallina y la gallina pone el huevo y otra vez se genera el círculo, ¿no? Es un círculo. Entonces, algunos dicen, lo primero fue el gallo, ¿no? El gallo, yo. No, bueno, eso es un chiste. Lo primero no fue en el gallo ni la gallina, porque el gallo también salió de un huevo, ¿no? Entonces, la pregunta también típica, ¿qué fue primero, la necesidad o el órgano? ¿El pensamiento o el cerebro? Una discusión larga sobre esto. Ahí está para desarrollar nuestra creatividad y que nosotros encontremos respuestas propias. Bien, en algunas tradiciones antiguas nos han dado sí, ¿no? Ahí dicen, primero no fue el huevo ni la gallina. El huevo y la gallina ya existían previamente como semilla. Eso algunos le llaman el archivo acásico, otros le llaman el Tei. Y el Tei, dentro del taoísmo, cuando se polarizó, creó el yin y el yang. O sea, creó a la gallina, el huevo, el gallo, todas las polaridades que vienen después. Entonces, en semilla, como veíamos al principio en lo de caórdiga, ya existe todo el potencial puro que después se va a desenvolver en polaridades.
Toda la información de un árbol ya está en la semilla. Eso es evidente. El origen de la evolución del ser humano. ¿De dónde venimos? Algunos llaman todo y nada, o esa caórdiga que vimos al principio, el orden y el caos, esa materia oscura, ¿no? De ahí es de donde venimos, de esa simiente que ya está en ese archivo acásico. ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? Bueno, en este símbolo, cuando la dualidad o la polaridad se pone en marcha, genera. Este es un mandala, un logotipo, un emblema interesante para estudiar todo este origen de la evolución. Hay lo que llamamos una emanación o una creación, algo que emana de ese todo o nada y crea. ¿De dónde vengo? De ese todo o nada, de ese orden y ese caos, y crea. Entonces, esa creación primero vibra. Esa vibración, algunos, aunque ahora lo están poniendo en duda, es como el Big Bang. Es un sonido inicial. Hay un punto, una semilla, un origen vibratorio. Primero es una vibración que está en relación con esta zona de aquí. Después hay un orden. Esa vibración emana con un equilibrio, con un orden, con ese orden, con esas leyes que gobiernan el universo, que luego se va a manifestar en forma de energía. Las leyes van generando vórtices que se unen y giran en torno a sí mismas y crean esa energía que también se polariza, una energía que emana y otra que absorbe. O sea, es como una respiración cósmica, donde hay una inhalación y una exhalación, según dicen los hindúes, de Brahma. Brahma es ese gran creador que también respira, que inhala y exhala. Y en esa exhalación es que vibra, crea un orden y ese orden da como consecuencia una energía. Y esa energía al final, cuando se condensa, pues todos sabemos que la materia es energía condensada. Es los minerales. El reino mineral reacciona. ¿Cuándo reacciona? Principalmente en las piedras preciosas que llamamos rubíes, zafiros, o sea, en definitiva los cristales. Entonces, el cristal que tiene la propiedad de tomar de la fuente, que en este caso lo podríamos como el sol, tomar de la fuente los fotones de la luz solar, combinado con los propios minerales y añadiendo la humedad de la tierra, y aparece el reino vegetal. El reino vegetal surge del mineral, así como el animal del vegetal, así como el animal humano, el animal racional surge, el humano surge del animal. Y dentro de cada especie, dentro de cada reino, las especies progresan. O sea, el animal va progresando, crean organismos cada vez más inteligentes, animales cada vez más inteligentes, hasta que aparece, en este gráfico que vemos ahí, aparece también un animal humano que razona, que piensa, que es la culmen de esta creación, que emanó de ese todo y nada y genera un ser humano que da testigo de todo esto que estamos viendo, como lo estamos viendo. O sea, estamos dando testigo a través de nuestras observaciones de todo este proceso. ¿Para qué? ¿Quién soy? En definitiva, pues esa absorción nos crea un bagaje o un alma, o sea, va enriqueciendo un alma, que esa alma como almacén cada vez es más consciente de sí misma a través de esa creatividad que hace de esa propia alma para conocerse a sí mismo y a través de ese conocimiento de sí mismo entregar a aquel recorrido, a aquella experiencia de nuevo al todo. O sea que salimos como nada, como inconscientes, y regresamos de nuevo al todo como conciencia. Y ese es el propósito de toda nuestra existencia, según también los budistas nos enseñan. La gota
de agua regresa al gran océano y no se disuelve en el océano. Es una con el océano, mantiene su conciencia devota, pero al mismo tiempo es todo. O sea, es todo y nada. Y el propósito de toda esta creación, que culmina en la creatividad de un ser consciente, es que el creador de esa creación se conoce a sí mismo a través de su propia obra. O sea, este sería el propósito de ese Dios, que en algunas culturas llamamos Dios, otras Alá, otras de otro modo, otras Brahma, o ese Dios se conoce a sí mismo a través de su propia obra. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen, según nos han dicho, imagen y semejanza de ese creador. Y nosotros también hacemos eso. O sea, nos conocemos a nosotros mismos a través de nuestras obras. Aquí tenemos la relación existente entre el gran creador y la criatura que ese gran creador creó para dar testimonio de su propia creación. Para eso estudiamos distintas ciencias. Aquí las hemos puesto, están resumidas en todo este contexto. La cosmogonía es sobre el origen del cosmos, la fisiogonía, el origen de la materia, la androgonía, el origen del ser humano, y la teogonía, el origen y el regreso a la fuente de eso que llamamos teos o Dios, ¿no? Bueno. Así, en un ciclo eterno. Esto ya lo vi antes, solamente añadir que esta cosa que Platón nos presenta sobre el mito de la caverna concluye en esta línea, concluye con lo que los griegos llamaban ataraxia. Y ataraxia quiere decir felicidad suprema. O sea, cuando salimos incluso de la inteligencia. Felicidad suprema. Ahora, esto que Platón nos presentó, pues en la India, aquí tenemos el mapa de la India, había un reino que se llama el reino indogriego, en la parte norte de la India, que incluía incluso Cachemira, porque recordemos que Alejandro Magno pues, invadió la India, y entonces hubo un intercambio interesante entre los griegos y la filosofía hindú, que a veces pues, no aparece en los textos de la enseñanza, ¿verdad? Pero porque creemos que, bueno, nosotros la cultura occidental es lo máximo y cómo vamos a copiar a aquellos indígenas hindúes, indios, ¿no? Que eran atrasados, ¿no? Pero hay esculturas que atestiguan que hubo esa relación y textos y escritos, ¿no? Por ejemplo, hay esculturas que en esta zona se han encontrado muchas, donde aparece Buda y aparece Hércules, ¿no? Hércules desnudo y Buda en estado de meditación. Entonces, bueno, los griegos conquistan la parte de la India a través de Alejandro Magno, y hay un filósofo que va con Alejandro Magno en esa expedición que se llama Pirrón. Pirrón es un escéptico. Entonces, aquí vemos esa cosa que vimos al principio de la duda filosófica, el escepticismo como proceso de aprendizaje. Y hay una serie de personajes también interesantes en la India que se llaman los ginosofistas, que los griegos les llamaban los filósofos desnudos. O sea, si los griegos apreciaban la desnudez, los filósofos hindúes quizá eran un sentido contrario. O sea, se desnudaban porque de algún modo despreciaban el cuerpo, o sea, no le daban importancia. Entonces, son dos tipos de desnudeces diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir ginos? Gino, sofista. Sofista quiere decir, sofista es filósofo, y ginos, de ahí viene la palabra, cuando las mujeres pues van al ginecólogo, ¿no? Ginos, quiere decir desnudo, los filósofos desnudos. En la India eran renunciantes y en Grecia era todo lo contrario. O sea, querían exhibir la belleza del cuerpo. Bueno, pues vemos esa relación que se cuadra perfectamente con una de las vertientes de la filosofía hindú, que se llama la filosofía Sankhya, en la que se basa principalmente el yoga. La filosofía Sankhya es uno de los 6 darsanas
de la India. En la India tienen 6 corrientes filosóficas y una de ellas es esta, que es una corriente más filosófica, ¿no? Mientras que el yoga es una corriente más práctica. Los que hagáis los cursos de formación de profesores de yoga, esto se aborda en profundidad. Entonces, la filosofía Sankhya nos están hablando de lo mismo que habla la caverna de Platón. Hay una serie de sensaciones que tienen que ver con lo externo, con la imaginación y con las creencias, y eso es lo que le llama doxa. Incluso en la filosofía Sankhya también se habla de los doxas. Esto que estamos viendo ahora se llaman doxas. Entonces, hay un doxa y hay otro. Hay uno que se llama Vayakarana y otro Antakarana. Los doxas los vamos a ver ahora después. Vayakarana quiere decir las sensaciones externas y Antakarana es el principio y el pensamiento interno. Entonces, aquí tenemos ya un principio también para aplicarlo a la creatividad. Las sensaciones que nos vienen de fuera, Vayakarana, y las digestiones que hacemos por dentro a través de la percepción del pensamiento, ¿no? Antakarana. Y esto es lo de las cosas que os hablaba antes. Cosa en sánscrito quiere decir envoltura. Fijaros que ahí le llama doxa y aquí es cosas. Hay una relación entre el sánscrito y nuestros idiomas griego y latín y todos los derivados del latín. Entonces, anamaya cosa, según la filosofía Sankhya, es la materia. Pranamaya cosa es la energía. Manomaya cosa es la mente y Vignamaya cosa es la conciencia. Y hay una última parte que le llaman Ananda Maya cosa. Ananda quiere decir felicidad. Entonces, es la felicidad suprema o ataraxia de los griegos. Bueno, vemos como nuestros antepasados eran tan inteligentes o con más capacidad de relacionar que nosotros, quizá, y pues tenían sus propios métodos para encontrar descifrar esa interrogación de qué es la vida y para qué vivimos, ¿no? Nuestros antepasados, algunos lo tenían muy claro, no todos, como ahora también. Ataraxia, esa palabra me encanta, quiere decir felicidad suprema. Bueno, también Platón y Pitágoras pues estuvieron en la India. Pitágoras, algunos lo traducen como Pitris Gurus o el gurú Pitágoras. Bien, pues os voy a plantear ahora un pequeño ejercicio que vamos a hacer con relación a lo que hemos estado viendo hasta aquí. Hay 3 niveles dentro de la creatividad. Uno que le llamamos artesano, otro que le llamamos artista y otro que se denomina artífex. El artesano es más de índole de pues, crear una vasija de barro, o sea, hacer cosas útiles, ¿no? El artista pues, estaría más bien aquí en la imaginación, ¿no? En la creencia. Y el artífex es el que se crea a sí mismo. O sea, es el que utiliza al artesano y al artista para fraguar su propia obra, ¿no? Es artífex. Vale. Bien, pues tenéis un papel a mano, estáis listos, tenéis un bolígrafo, una pluma, un lápiz. Vamos a hacer una poesía. Yo no sé si tenemos habilidad para eso, pero veremos que sí, que todos la tenemos. O sea, la creatividad no es algo de mentes superdotadas, está al alcance de todos. Otra cosa es que los demás nos lo aprueben o no. Eso no es importante. Lo importante es que desarrollemos cosas por nosotros mismos, aunque no nos las aplaudan. Bien, pues la poesía que vamos a hacer es responder a esta serie de preguntas. No más de 2 o 3 palabras. Primero vamos a elegir, vamos a hacer una poesía, nos vamos a poner un poco románticos, ya que estamos en primavera, y vamos a hacer una poesía a una persona. Puede ser nuestra enamorada o enamorado, amigo, amiga, padre o la madre, en fin, a una persona concretamente que de algún modo pues, nos pueda inspirar algo, ¿no? Pues vamos a poner ya el nombre de esa persona. Ahí en ese papel, piensa en alguien. Cuando piensas a alguien, lo estás trayendo ahí, lo estás haciendo presente. Ya has puesto el nombre de esa persona. Y ahora, con 2 o 3 palabras, define
No pongas 4 o 5, 2, 3, no hace falta poner muchas. Define qué es lo que hace esa persona. ¿Qué hace? Juan, Antonia, hace esto, esto y esto. ¿Qué hace? Cuando ya hayáis puesto esas 2 o 3 palabras, si no conseguís hacerlo ahora, pues ponerlo como tarea para hacerlo después. Aunque lo hagáis ahora, repetirlo otro día. Voy a poner tareas, esta es una, que hagáis una poesía a una persona o luego que hagáis una poesía o algo de la naturaleza, lo que sea. Os vais a sorprender de lo bien que lo podéis hacer. ¿Qué hace? ¿Dónde lo hace? O sea, vamos a utilizar aquí 2 parámetros que están siempre patentes en nuestro mundo, el dónde, que es el espacio, y el tiempo. ¿Dónde lo hace y en qué momento lo hace? Bueno, aquí os dije que pusierais un nombre, Juan. Mejor poner un nombre metafórico. O sea, no pongáis la palabra Pepa o Antonio o Juan, sino metafóricamente lo que se inspire. O sea, como hacían los antiguos indígenas en América. Su nombre respondía nube gris, ¿no? Lobo feroz o cosas de esas, ¿no? Entonces, si habéis puesto un nombre concreto, quitarlo, borrarlo. Y ponéis un nombre metafórico. Os va a salir mucho mejor la poesía. Y así nadie se entera a quién estáis haciendo la poesía. Lo mantenéis en secreto. Bien. Entonces, ¿dónde lo hace? ¿En qué momento lo hace? Y ahora, el cómo lo hace. Una vez que hemos respondido con 2 o 3 palabritas, metemos en una llave estas 4 preguntas y lo relacionamos con doxa. Doxa, opinión. O sea, con la opinión que tenemos de esa persona. Qué es lo que hace, dónde lo hace, en qué momento y cómo lo hace. O sea, esto describe a la persona. Es la sensación que tenemos de la persona. Decíamos que tratamos de cambiar la sensación por estados. Y el estado es responder a esta pregunta, ¿qué estado me produce? O sea, ¿qué estado me produce a mí esa persona cuando yo la estoy recordando, o la estoy viendo, si está presente, o la estoy tocando? ¿Qué estado me produce a mí? Una vez que ya hemos respondido a eso, vemos la relación con la línea de Platón. La línea dentro de la caverna, que son doxa o las opiniones, y el episteme o el conocimiento que nos induce esa persona, o sea, el estado que nos produce. O sea, la persona y yo somos una misma cosa cuando siento, no cuando siento, sino cuando tengo ese estado de unión con la persona. Entonces tengo un conocimiento total de esa persona. Y en esa unión se produce la ataraxia, o se produce lo que llamaban los hindúes, ¿os acordáis? Esto, Ananda Maya, la felicidad suprema. La felicidad suprema es la unión con el ser amado, pero el ser amado puede ser cualquier ser, animado o no animado. Hay una experiencia que algunos quizá hemos tenido, que una puesta de sol de un ser no animado, la naturaleza, hay una fusión con eso, se produce una ataraxia y eso nos crea un estado de amor o de satisfacción, una episteme. Al final, cierra con el mismo nombre metafórico que has puesto al principio. Puedes poner incluso una exclamación diciendo, ¡oh, nube blanca! ¿no?
Bueno, pues ya que tenéis hecha la tarea, bueno, tenéis hecha la poesía, ahora la tarea que os voy a encomendar, la que la quiera hacer, y si no la haces no pruebas el curso, está María Ángeles ahí para controlar el tema, pero no controlamos nada. Bueno, entonces, si le has hecho a una persona concreta que la tienes ahí cerca, vas un día, la visitas y le dices, te voy a regalar una poesía. Y le dices la poesía. Y le dices que ella haga lo mismo con otra, creamos una cadena de poetas, que haga lo mismo con otra persona, a ver hasta dónde llega la cadena de poetas. Y desarrollamos la creatividad propia y ayudamos a que otros también la desarrollen. Entonces, ¿estáis dispuestos? Pues tarea a realizar. Muy bien. Esta es una imagen muy gráfica, que sin yo comentarla seguramente ya tenéis la respuesta. Se llama, el título de esta imagen, el agotamiento del salto. Un pez, ¿no? No sé si te identificas con esto en tu vida cotidiana. Que va saltando de una pecera pequeña y ahora voy a otra más grande, ¿no? Soy un empleado de la empresa y ahora ya soy el supervisor. Y mañana voy a ser ya el jefe de departamento. Y al otro voy a ser el tal, ¿no? Y ahí andamos saltando de una pecera a otra sin darnos cuenta que en el fondo está el océano. El fondo del océano, ¿dónde está? No en saltar de un espacio cerrado a otro, sino saltar a ese espacio sin límites de tu propio ser. El gran océano. Bueno, esto de las dimensiones también da para mucho con respecto a la creatividad. Entonces, hay una dimensión, hay 4 dimensiones, ¿no? Bueno, vamos a hablar de 3, en principio. Fijaros en esa imagen. A ver cómo la estáis viendo y a ver cómo la veis ahora. Esa imagen se puede ver con el vértice mirando hacia ti, ¿verdad? Ahora, si pongo esto, el vértice se hunde hacia abajo. Mi primera profesión fue diseño industrial. Me dediqué a esto, a dibujar piezas industriales, ¿no? Delineante, proyectista. Entonces, esto ayuda mucho a ver imágenes en el espacio. Entonces, si queréis hacer ejercicio de creatividad, en la escuela seguramente os enseñaron esto, en dibujo técnico, hacer la planta, el alzado y el perfil, y de ahí, pues deducir lo que es el volumen. O al revés, del volumen, luego, si miramos hacia aquí, ¿verdad? Pues vamos a ver proyectado, como si fuese una sombra, esta imagen. Si miramos de perfil, vamos a ver esta otra. Y si lo miramos desde arriba, vamos a ver esta otra, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tenía un jefe que era un poco así, le llamaban el gazapo. O sea, estaba buscando siempre el error de los demás, ¿no? Y pues le tenía mucha manía, pero a lo largo del tiempo pensé que algo le debía, ¿no? Porque me forzaba a buscar soluciones, ¿no? Entonces era un ingeniero, el ingeniero de departamento donde yo trabajaba, y yo era su ayudante. Bueno, es una anécdota. Bien, entonces ahí tenemos la creación o las sombras de Platón, que sería la planta, el alzado y el perfil. O sea, sería como hablar de la creación o de la tradición. Y el volumen real es el que proyecta esas sombras, ¿no? Entonces, aquí hablábamos de hacer consciente la creación a través de la creatividad. La creatividad es la iniciativa que tomamos, es la iniciación o la iniciativa, y la tradición es lo que ya nos fue dado. Entonces, este ejercicio nos ayuda a distinguir y a desarrollar nuestra creatividad. Bueno, de las dimensiones, primero hablamos del punto, pero el punto no es una dimensión en sí misma, no tiene dimensión. El punto es la nada y es el todo que veíamos al principio. No tiene consistencia. La consistencia la gana porque un punto tras otro al unirse generan una línea.
La línea, cuando se desplaza hacia abajo, crea el plano, que sería la segunda dimensión. La primera la línea, la segunda el plano. Y el plano, cuando también crece hacia determinado lado, genera el cubo, que sería la tercera dimensión. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la cuarta dimensión siguiendo este orden? O sea, si el punto es el desarrollo que se va dando para la línea, el cubo es como una persiana que se desenrolla para crear el plano, y el plano, cuando se extiende, genera el cubo. Entonces, un cubo, cuando se expande, todo es tan dinámico, ¿verdad? Podríamos pensar que genera una esfera. En realidad, las formas cuadradas no existen en el universo. En el universo todo es curvo. Generan esferas. Esa sería la cuarta dimensión, por ponerle una imagen gráfica difícil de descifrar con palabras. Ahora, la cuarta dimensión, ¿qué se da? Ahí no hay nada. Vamos a ver. Ver las imágenes solamente, no digo palabras, ver imágenes. Este montaje, cuando lo hice, me quedé viéndolo mucho tiempo. Si luego tenéis la grabación, dedicar a verlo porque transmite cosas muy interesantes como esta. Hay muchos mundos, todos están en este. Y los científicos hoy en día están hablando del multiverso. El multiverso que está constituido por universos y englobados en otro mayor. Bien, tenemos distintas ciencias, pero las podemos englobar en dos. Las racionalistas, aquí tenemos una representación a través del pensador de Rodin, donde se está estructurando el cerebro para razonar y comprender el mundo que nos rodea. Entonces, el mundo que nos rodea lo entendemos a través de la razón, y esa razón nos hace entender las leyes que gobiernan el mundo. Es un pensamiento piramidal, o lo que llaman también convergente. O sea que, partiendo de una base, vamos desarrollando una serie de conceptos para llegar a una conclusión final. Entonces es el pensamiento científico, lógico, preciso, lineal, concreto, ¿no? Hay otra serie de ciencias que hemos denominado sagradas. No porque sea algo a lo que adorar, ¿verdad? Porque sagrado viene de sacro, de secreto. O sea, porque hay un mundo indescifrable a través de la razón. Entonces, como no lo desciframos a través de la razón, decimos que es secreto. Pero que también hay una forma de descifrar ese mundo secreto y que traspasa el mundo racional. Porque si seguimos empleando el pensamiento piramidal, lógico y analítico para descifrar aquellas cosas que son más allá de la razón, no es la herramienta apropiada. Entonces, lo sagrado nos hace comprender lo integral, lo global. No es el pensamiento lineal, es el pensamiento global que veíamos en la imagen anterior. Y ese pensamiento global lo podríamos ejemplificar con otra forma geométrica, que es un cono. Este es el pensamiento convergente y este sería divergente, el que se abre. Y en esa apertura desciende la inspiración. Aquí es donde los creativos extraen todo, de ese acás que hablábamos al principio, de ese Tao, de esa caórdiga, ¿no? Entonces el creativo es el que tiene la capacidad tanto de utilizar su pensamiento racional hasta un punto que provoque una reacción contraria y pueda crearse a sí mismo. Este es lo que se llama el efecto de la pirámide. Una energía que sube, la energía de la Tierra, telúrica,
un pensamiento que avanza en una dirección y encuentra un culmen donde el pensamiento ya se siente incapaz y deja de pensar, entra en el silencio y el silencio provoca una reacción contraria. Las dos cosas son perfectas, es la unión o el yug de lo racional con aquello que llamamos sagrado. Y esas ciencias son lo que llamamos las ciencias iniciáticas, que utilizan las dos vertientes de nuestro cerebro. El cerebro está dividido en esos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es lo lógico, lo analítico, lo racional, lo convergente que hablaba antes, y el derecho es todo, pues es este de aquí, ¿verdad? Es el hippie, ¿no? Para resumirlo en dos palabras. Este es el yuppie, el que va a pasar de departamento en departamento para conquistar no se sabe qué cosa, y este es el hippie. Pero los dos no resuelven por su lado la cuestión, ¿no? Porque el hippie, pues, se puede morir de hambre si no utiliza si no pone los pies en la tierra, ¿no? Ahora, si estamos demasiado en los pies en la tierra, nos volvemos enfermizos, o sea, no disfrutamos de la vida, ¿no? Entonces, ahí es la creatividad, es trazar ese puente para trasladar de un sitio a otro y usar cada cerebro para las distintas situaciones. Entonces, el creativo tiene la capacidad de usar uno y otro. Bien, vamos a hacer un salto a lo que es la mente intuitiva o la mente creativa. Te voy a preguntar ahora qué hora tienes, ¿no? Aquí hay distintas personas de distintos países. Si me vais diciendo, pues, yo estoy en Honduras, no sé si está por ahí Ismalia o yo estoy aquí en Canarias o en la península, ¿no? Hay una hora de diferencia. Entonces, cada uno vamos a decir una hora diferente. O sea, volvemos al mito de la caverna, ¿no? Cada uno vamos a decir, y tenemos razón, la hora que para nosotros es. Y podríamos entrar en una lucha tremenda. Y todos tendríamos razón. Porque si este personaje, ponte que aquí es África y aquí es América, ¿no? Y están ahí peleándose por los usos horarios que hay en el planeta, están peleándose, y sale un astronauta a la Luna, y desde la Luna se conecta por internet, conecta con estos dos, y ve la pelea que tienen y dice el que está aquí, ni son las 4 de la tarde, ni son las 5 de la mañana. Y les dice, todas las horas son al mismo tiempo. Ahora mismo, todas las horas están siendo al mismo tiempo cuando tenemos una percepción global de nuestra esfera terráquea. Todas las horas son al mismo tiempo. Eso el pensamiento racional dice, no es posible. Si es esta hora, no puede ser la otra. Si es esta, no puede ser la otra. Porque solamente el pensamiento racional tiene una restringida observación de su medio. Pero cuando se sale del medio, es cuando se da cuenta que todas las horas son al mismo tiempo y no hay razón por la pelea. No hay. O sea, quitamos el instrumento por el cual nos estamos peleando. Bueno, esto lo podríamos hacer también lo mismo espacialmente, ¿no? Y con un camino que vamos a hacer este verano, el Camino de Santiago. Es un camino creativo, porque es un camino que te pone en contacto con la naturaleza misma, y a través del sentido de la observación y la caminata empiezas a descubrir cosas externas y cosas que hay dentro de ti. Muy recomendable hacer este camino. Entonces, este camino, pues vamos etapa tras etapa, etapa tras etapa, ¿no? Y pues le hablo con el móvil, el que está León, el que está en Ponferrada, y dice, pues mira, aquí el clima es este, y el otro dice, no, este es este otro. Y bueno, pues dependiendo del lugar donde estemos, tenemos una percepción diferente. Ahora nos vamos ahí con un superdrón, ¿no? Que va al espacio, y desde ahí vemos que el camino es uno. Hay un solo camino, con distintas etapas. Todo espacio es continente y es contenido, que lo vemos en esta imagen muy ilustrativa de las muñecas rusas. O sea, una muñeca está dentro de otra y otra dentro de otra y otra dentro de otra. Las imágenes son preciosas.
Esta es un símbolo, la flor de lis, donde nos está hablando de las dos opiniones del hemisferio izquierdo y la del hemisferio derecho, y nos está hablando de unir esas dos polaridades. Ves que estos símbolos que luego han quedado pues como cosas pues representativas de linajes o cosas de esas, tienen un fondo mucho más profundo que una bandera o cosas de ese tipo que también dividen. Tenemos distintos órganos sensoriales, ¿no? La vista, el gusto, el oído, el olfato y el tacto. 5, según parece. Y todos ellos confluyen al cerebro, ¿no? Esto lo estudiamos en el yoga a través de lo que se llama pratyahara. Pratyahara es el control de las percepciones sensoriales. No es la supresión de las sensaciones. Es cómo hacemos que las impresiones que nos llegan al cerebro sean de tal modo que nos nutran, no que nos indigesten el cerebro, porque hay indigestiones en el estómago, pero también hay indigestiones cerebrales. Entonces, si lo que percibimos es violento, si lo que hablamos es blasfemo, es sucio, soez, si lo que escuchamos son mentiras, barbaridades, o leemos cosas repugnantes, o el tacto se nos vuelve duro, agresivo, pues ¿qué vamos a obtener en el cerebro a través de esos alimentos dañinos? Pues un cerebro enfermo. Entonces, de ahí la importancia de que controlemos lo que nos llega como impresiones a través de los sentidos al cerebro. Y aquí hay una interesante cuestión, es que el planeta, Gaia, es un ser vivo, como decíamos también al principio del universo, es orgánico, la Tierra es orgánica, es un organismo vivo que late. Entonces, ese organismo vivo, ¿quién piensa? O sea, si es un organismo vivo, tiene inteligencia. ¿Cuáles son las células pensantes de ese organismo vivo? Nosotros. Los seres humanos somos la red neuronal del planeta. Pues cuando nuestras neuronas están cortadas, no transmiten información de una a otra, pues estamos limitados en la información, como las redes también de Internet. O sea, si hay una red extensa y conectada, pues la información fluye. Cuando se cae la red, pues la información no fluye. Lo mismo nos ocurre en nuestro cerebro. Hay una red neuronal, todas sus conexiones no están todavía hechas. Cuando hacemos algo nuevo, nos cuesta porque no hay un camino trazado. Pero a costa de realizar ese acto, al final hacemos una conexión neuronal. O sea que la creatividad no solamente crea por fuera, nos está creando nuestro propio cerebro. Y eso principalmente es cuando hacemos cosas nuevas. Porque cuando ya son repetitivas quiere decir que ya las tenemos conectadas. Pues hay que, de algún modo, aunque nos cueste, generar siempre retos nuevos, porque eso nos va a hacer crecer y cumplir con nuestro propósito de nutrir a la creación o al creador a través de nuestra propia creatividad. Hay algunas respuestas que últimamente se están dando muy interesantes con respecto a los dos hemisferios, que también lo podríamos equiparar con Occidente y Oriente. Occidente es más racional, ¿no? Más concreto, y Oriente es más hippie, podríamos decir, ¿no? O por lo menos hasta el momento ha sido así. Últimamente pues se está dando ese intercambio. Pero la tradición nos habla de estas tendencias de Occidente y de Oriente, el hemisferio izquierdo y el derecho. Entonces, los científicos de vanguardia, cuando hacemos esa respuesta de esa pregunta, ¿quién somos? Pues algunos dicen, fotones de luz en una madriguera del cosmos. O sea, si la Tierra se nutre de la luz solar, y nosotros hemos nacido en este globo terráqueo y venimos de esos fotones, madrigueras del cosmos o fotones de luz en esa madriguera, ¿no? Eso algunos científicos de vanguardia lo están poniendo para que pensemos.
Ahora, si nos vamos a una respuesta de Oriente, entonces nos saca de onda un poco. Porque un oriental o una mente intuitiva te puede decir somos todo y somos nada. Esto no es para explicarlo, simplemente es para que cada quien lo piense. Soy todo y soy nada al mismo tiempo. La pregunta, ¿de dónde venimos? Polvo de estrellas, dicen algunos poéticamente. Somos polvo de estrellas. No somos un polvo cualquiera, somos polvo de estrellas. Bueno, para los españoles ya esto lo entienden mejor, en América no lo entienden tanto esto del polvo. Un día lo explicamos más. Y una mente más iniciática o más oriental, más intuitiva, dice, ¿de dónde venimos? No venimos de ninguna parte, ni vamos a ningún lugar. No venimos de ninguna parte porque ya éramos. Somos todo y nada, no venimos de ninguna parte, ya éramos antes. ¿Y a dónde vamos? Pues dice, somos viajeros de esos infinitos nidos cósmicos. ¿Y dónde vamos? Según el Oriente, pues a ningún lugar, ya estamos. O sea, el viaje no existe, no vamos a ningún lugar, ya estamos. Esos son Kwans en la tradición Zen. No vas a ningún sitio, ya eres y ya estás. Eres todo y eres nada. Entonces, una mente creativa está en relación con este tipo más de respuestas, ¿no? Aunque los científicos también se van uniendo a está viendo ese puente, ¿no? A través de este tipo de respuestas. Bien, esa imagen es muy gráfica. Un cilindro cuya sombra es un cubo, cuya sombra es un círculo. No somos el cuadrado, no somos esto, ni somos esto. Somos el cilindro. Somos la unión de los dos, el puente. Esto y el puente. Esto, el puente. El pontífice, la puerta, el Dalit, la puerta de unión que está en nuestro cerebro. Es la puerta que abre ese puente, esa unión, que veíamos también al principio de esta exposición. Bueno, no voy a comentar todo porque sería demasiado extenso y quiero que hagamos al final la danza de Shiva, aparte de poneros otras tareas. Esto os lo dejo ahí, pues simplemente para que lo veáis después. Os recomiendo que lo veáis después porque cada gráfica de estas es todo un mandala. O sea, cómo transitamos de ser el rey de la selva al ser el astro rey, con distintas aptitudes a desarrollar, ¿no? Y crear esa ataraxia, esa iluminación, hierofanía, hacer lo sagrado. Hieros quiere decir sagrado y fanía quiere decir hacer. Hacer lo sagrado en nosotros mismos a través de pasar de este paradigma que nos enseñaron desde niños, de competir, de ser el primero, en fin, a cooperar, a no querer ser servido, sino ser un servidor. En fin, la lista podría ser larga, ahí la podéis ver, ¿no? Transitar de esto a esto nos provoca este estado de hacer lo sagrado dentro de nosotros mismos. Ahora, la pregunta es, ¿eres influenciado o influencer, ¿no? Se llama ahora en las redes sociales? Que los influencers que hay por ahí, pues la influencia que hacen es a veces muy favorable a la creatividad, ¿no? Entonces, ahí están los Simpson y detrás hay un zodíaco, ¿no? Una ronda de animales. O sea, estamos siendo influenciados por el medio, como hace este hombre que es influenciado por la televisión. Había un hombre en mi pueblo que cuando se inventó la televisión, pues en el bar la tenían y era el padre de la dueña. Y no le dejábamos dormir porque él dormía en una habitación al lado y entonces todos íbamos al bar a ver la televisión. Y entonces, enfadado, a veces corría la cortina, salía y a todos nos decía, a apagar la calavisión. No sabía decir televisión
decía la calavisión. Y siempre he recordado esa frase porque realmente la calavisión es una calamidad, lo que hay en esos medios, ¿no? Donde difunden cosas que nos mantienen metidos en la caverna de Platón. Entonces la idea es dejar de ser influenciado, desarrollar nuestro propio criterio a través de la duda filosófica y convertirnos en colaboradores. O sea que ya no estamos influenciados, sino que influenciamos a través de nuestra conciencia y nuestra creatividad, recreamos el universo. Bueno, eres un seguidor, eres un discípulo. Os lo dejo ahí también para que lo leáis despacio si os interesa leer esto. Hay un personaje que se llama Heisenberg, un científico de última generación. Bueno, hay otros ya también más avanzados, pero este es interesante. Y habla del principio de incertidumbre, porque él hizo un experimento con los fotones de la luz, de tal modo que decía que cuando se observa un fotón de la luz, nosotros modificamos ese fotón. O sea, no podemos crear una ley fija sobre el funcionamiento de la luz, porque nosotros modificamos a través de la observación. O sea, si modificamos aquello que observamos, ¿qué modificamos cuando nos observamos a nosotros mismos? Pues hay que pararse a lo largo del día, ya sea en postura de meditación o tumbado o como sea, o mirando las estrellas, parar y observarse a sí mismo. Cuando nos observamos a nosotros mismos, ¿qué no modificamos? Primero, para que se dé esa sensibilidad creativa, hay que vaciar de mucha basura, como ya hemos visto anteriormente, nuestro cerebro. Y construirnos a nosotros mismos quitando las aristas que nos sobran, para hacer esa construcción a través del martillo y el cincel, algo muy estudiado dentro de las logias masónicas, ¿no? El cincel como inteligencia y el martillo como voluntad, las dos herramientas para cincelar nuestra obra de arte. Artesano, artista o artífex, que veíamos antes. Ser artífices de nuestra propia obra. Para ello hay que ir más allá de la forma, construirse a mí mismo para cooperar con la construcción del todo. Bien, esta es la pirámide de Maslow, también un educador que propuso sistemas educativos muy innovadores, que poco a poco la educación se va balanceando un poco más en esa dirección, lentamente, pero va, donde habla de las necesidades humanas, ¿no? Las necesidades fisiológicas, de seguridad, de relación, o sea, de asociacionismo, de reconocimiento que todos tenemos, y por último, la cúspide de esta pirámide que acabaría en la autorrealización. Entonces, la propuesta de esta pirámide sería que en esta parte de abajo vayamos decreciendo y en esta vayamos adquiriendo autonomía. Decrecer en las necesidades de descanso, alimentación, son necesidades que tenemos que cubrir, de necesidades de tener dinero, de tener seguridad, relaciones familiares, todas ellas hay que alimentarlas, de amistad, de afecto, de intimidad sexual, de reconocimiento, bien, hay que tenerlas sanas, pero también no hay que crear dependencias de ellas, o sea, cada vez decrecer en las necesidades, en estas necesidades, o sea, si mi necesidad de afiliación es tal que cuando me encuentre solo soy un desgraciado, pues estamos mal. Entonces hay que ir en decrecimiento y no es prescindir, sino no enfatizar para que podamos alcanzar esa autonomía o esa creatividad, esa espontaneidad, esa falta de prejuicios, de aceptación, de resolución de problemas, ¿no? Entonces aquí puse una foto del maestre de la Ferrier o la del loco, ¿no? Este es el mago. El mago está en relación con todo esto, o sea, con la materia, o sea, cómo hacemos magia con las cosas
con las cosas, kosha, ¿os acordáis, no? Sánscrito, con las 4 cosas, ¿no? Físicas, emocionales, mentales, espirituales, cómo hacemos magia con esto y unimos esto de abajo con lo de arriba, creando ese infinito. Y para cuando llegamos a este punto, entonces cambiar el mago, que es la primera carta del tarot, por el loco que se lanza al abismo, como este personaje, que se fue a la India, se quitó de títulos, de reconocimientos, de ropajes, se puso una tela, cogió una lota que se llama, un recipiente, y se hizo un vagabundo por un tiempo, para experimentar el decrecimiento de las necesidades y adquirir esa autonomía de un ser liberado, el maestre de la Ferriere. Y una frase muy bonita que me gusta: si te quedas en la realidad, estás aún lejos de la verdad. Si te quedas, si te quejas. Es que el otro día me pasó con una persona que no hacía más que quejarse de esto, de lo otro, de más allá. Dije, joder, esta persona cómo está sufriendo, ¿no? Está lejos de su verdad. Porque si estuviera cerca de esa verdad no se quejaría tanto. Así que si te quejas de la realidad, estás aún lejos de la verdad. Entonces, con las personas que se quejan mucho, pues es el propio proceso, no es para discriminarlas ni salir corriendo, pero si en lo que podamos, ayudarles pues a que sientan que esa realidad es relativa. Bien, la innovación o la creatividad se basa en romper paradigmas, como ya hemos visto, adquirir un método de investigación, superar aquellas limitaciones y una actitud personal que es básica, que es la observación. ¿Vale? Pues sobre la ruptura de paradigmas, hay en internet esta leyenda, este cuento que está muy interesante. Es la de unos monos, ¿no? Bueno, no os la voy a contar. Miradla, si queréis. En internet está paradigma de los monos, ¿no? Un paradigma sobre unos plátanos que, en fin, eso. Ahí está. Os voy a proponer un ejercicio. ¿Está el papelito ahí? El ejercicio es que dibujéis eso que veis ahí, 9 puntitos. Y la propuesta es que en esos 9 puntitos, sin levantar el lápiz, los podáis unir. Eso nos puede llevar un tiempo. Entonces, os voy a dar la solución. A lo mejor ya algunos la sabéis. La idea es transitar nuevos caminos, o sea, porque cuando hacemos unir esos puntos, pues nos quedamos cerrados. Entonces la cosa es abrir las líneas. Por ejemplo, trazar nuevas rutas. Unimos esos 3, ahí nos estamos saliendo de los puntos, nos estamos saliendo y cuando nos salimos encontramos la solución. O sea, las soluciones repetitivas a veces no sirven, hay que salirse, aunque te critiquen a veces, ¿no? Eso va a pasar siempre. Cuando te sales de... ¿Os acordáis del librito ese de Juan Salvador Gaviota, ¿no? Os lo recomiendo que lo leáis. Cuando una gaviota decide volar cuando las demás solo caminaban, ¿no? Bueno, aquí también hay que tener precaución porque a veces pues puede ser que nos creamos que vamos por delante de los demás y estamos a veces repitiendo cosas que los demás están por delante de nosotros. También hay que tener ese cuidado, ¿no? Criticamos a los demás porque decimos, y luego los demás están por delante de nosotros, ¿no? O al revés, esas 3 cosas suceden, ¿no? Los que están más atrás, los que están en el pelotón, es como las carreras de ciclistas, ¿no? Hay unos rezagados, hay otros que van en el pelotón, van todos juntitos, y hay otros que abren camino, ¿no? En fin, ¿dónde estamos? ¿Quién sabe? Cada quien que lo experimente. Fijaros en esta cosa interesante que
vi el otro día, es que cada cosa de estas es para pararse un ratito. Es que en el Asan de San Martín de Valdeiglesias, ahí arriba en las piedras, hay esta forma grabada en la piedra, que es esta misma. Es esta misma. A ver ahora, ahí, fijaros en esto, ahí, ahora sucede, ¿veis? Es como una Z. Y es que esta forma está hablando de un movimiento solsticial, un movimiento de los solsticios de verano y de invierno, que también es lo que traza el sol a lo largo del año. Bueno, esto no me puedo parar a explicarlo detenidamente, aunque no sea comprensible si no se explica en detalle. Otro día, esta gráfica le dedicamos 2 horas. Bueno, ¿cómo podemos estudiar? Decía don Enrique Tierno Galván, un antiguo alcalde de Madrid que ya murió hace tiempo, decía, hay que estudiar como beben las gallinas, como beben los pájaros, meter el pico y levantar la cabeza, ¿no? Os propongo un ejercicio con esto. Algunos a lo mejor ya lo habéis hecho, ¿no? Esto es una imagen que, dependiendo de cómo la miremos, es tridimensional. Si lo vemos así, con la mirada puesta ahí, no vemos más que lo que está. Pero si cogemos el dedito, lo ponemos sobre la pantalla y lo desplazamos, mirando siempre el dedo, lo desplazamos más o menos a un palmo y quitamos el dedo y miramos al fondo, va a aparecer una inscripción en inglés. Yet lost. ¿Lo estáis haciendo? No sale, es que a la primera no sale. Tienes que abrir el foco visual y no mirar directamente a la pantalla, y luego cuando ya sale, te mueves a la izquierda y a la derecha, las letras se mueven sobre el fondo. Interesante, ¿no? Cómo la vista, según la enfoquemos, nos está mandando una información u otra, eso que llaman los mensajes subliminales, ¿no? Os lo dejo también como tarea, ¿eh? Ahora os pongo otra tarea. Fijaros en esa imagen. Procurar mantenerla durante 10-15 segundos. No miráis nada más que esa imagen. La parte más oscura de tu habitación, proyecta tu mirada. ¿Ocurrió algo? A ver, lo vamos a repetir. Mira la imagen. Luego dejas de mirar la imagen y proyecta la mirada en una parte oscura del lugar donde estés. ¿Qué? ¿Sucedió? Bueno, ahí está. Esas frases son fabulosas. Hay muchas imágenes a descifrar. Esta es una de ellas también. Esta es otra que se encuentra en el Camino de Santiago, en una iglesia que se llama Santa María de Sirga, donde sabéis que los 4 animales de los evangelistas se representan por 4 animales: un águila, un toro, un león y un ángel. Decía antes que el Camino de Santiago es un camino creativo porque a lo largo de él se encuentran cosas de este tipo, donde vemos el águila, que está ahí, vemos el león, que está ahí, vemos el ángel, que está ahí, y vemos el toro, que está ahí, pero es que lo que está ahí no es un toro. ¿Os habéis fijado que no tiene cuernos? Es un cerdo.
Entonces, quien talló en piedra esto nos muestra una anomalía y nos transmite un mensaje. Los mensajes están por todas partes. Nuestros antepasados, a través de la piedra, o tanto a través del escrito, nos transmitían cosas. ¿Por qué este picapedrero, este maestro de obras, cambió el toro por un cerdo? Esa pregunta os la dejo ahí como una anomalía que es rara, ¿no? En una iglesia. Y es que a veces, esta es la cruz de los templarios y esta es la cruz Tao. Hay algo oculto a descifrar en cada símbolo o imagen. Entonces, la simbología, los signos, los mandalas, son instrumentos de creatividad que vamos sobre todo a potenciar en la siguiente reunión que tengamos. Bien, este método de aprendizaje, esto quizá lo vemos el próximo día, entonces os propongo que hagáis un espacio en vuestra habitación porque vamos a hacer una pequeña danza para desentumedecer los músculos, que se llama la danza... bueno, antes de hacer la danza os propongo que hagáis esto también como tarea. En la hoja que tenéis, dibujar 6 círculos y usar los círculos. Esto no lo vamos a hacer ahora, os lo dejo de tarea, y esto nos va a servir para hacer un test de la creatividad el próximo día. El próximo día, cuando vengamos, os explico hasta qué punto tenemos desarrollado más el hemisferio derecho o el izquierdo. Pues consiste en hacer esos 6 círculos y en cada uno de los círculos dibujar lo que quieras. Dibujar lo que queráis, dentro o fuera del círculo, como sea. Luego escribir un nombre que represente el dibujo. Luego escribir una historia con relación a lo que habéis dibujado del conjunto. Y luego esa historia se la contáis a alguien dramatizándola. Si tenéis hijos pequeños, o no pequeños, o abuelos, se van a encantar de que le contéis una historia. Las historias, los cuentos, las leyendas, los mitos son instrumentos preciosos para desarrollar la creatividad, no solo en los niños, que ya lo podemos hacer, sino también en los adultos. En los niños cuando se lo contamos y en los adultos cuando lo estamos contando. Cuando lo contamos nosotros, desarrollamos la creatividad. Cuando los niños lo escuchan, ellos la desarrollan. Pues ahí ganamos todos. Bueno, esa es la tarea que os propongo para el próximo día. Y esta, buscar el Siri Yentran, en internet, y dedicaros al menos 15, 20 minutos a visualizarlo. Si os quedáis ensimismados en él, quedaros todo el tiempo que queráis. Y esta otra, que también la haremos el próximo día. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy y vamos a hacer esto, la danza de Shiva y Shakti. Pues ya tenemos el espacio. Pues adelante. Esta danza la tengo en mi canal de YouTube. Esa es la otra tarea que también os pongo. Estoy poniendo muchas tareas. En el canal de YouTube ponéis mi nombre, Luis Hernández, y ahí aparece la danza de Shiva. Entonces es bastante larga, bueno, larga. Para aprenderla se puede aprender en 3/4 de hora por ahí, pero vamos a hacer una pequeña aproximación. Entonces vamos a dejar de grabar ahora porque la danza de Shiva la tenéis en el YouTube, la podéis ver ahí, y ahora pues vamos a bailar un poquito pues para desentumedecer un poco el cuerpo, ¿vale? Así que ahora dejamos de grabar. Luis, Muchas gracias. ha sido un poco rápido al final.
y Se no activó podíamos mi saludar. cerebro y mi sensibilidad. Gracias. Ven a saludarlo, amor. Te mando saludos, Juan Carlos, a todos. Hola, Guadalupe. Gracias. María. Hola. Gracias. Gracias desde Colombia. Gracias. Saludos, José Muchas Luis. gracias. Saludos. René te manda saludos también. Chao. Ah, dale un abrazo. Sí, cheque. Chao. Bueno, pues os esperamos la próxima semana, que José Luis continuará. Y nos ha dejado, Gracias, José María Luis. Ángeles, y a todo el equipo coordinador y a todos los Ay. presentes. Gracias. Ay, Nos ha dejado muchas tareas. Bueno, a ver cuántas podemos hacer. hermosas tareas. Venga. Hasta la semana que viene. Un beso grande. Chao. Es que no sé cómo salir ahora. Estoy aquí tratando de salir. Espérate, que yo que no puedo.